Hoy damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas. En esta primera oportunidad charlaremos sobre el ser católico. Casi siempre todos los que no sabemos católicos no sabemos qué responder ante la pregunta ¿qué significa ser católico? La verdad es que es una respuesta en apariencia muy subjetiva, pero que puede contener generalidades que acojan a una mayoría de católicos. Para responder esta pregunta, hoy nos encontramos con Estela Alcaraz y Paolo Villafuerte, dos jóvenes súper activos dentro de la iglesia, cada uno a su manera. Pero dejemos mejor que sean ellos los que se presenten de mucha mejor manera y con mayor precisión. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Primero las damas tienen que comenzar. Ok. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Estela Alcaraz. Tengo 28 años, soy de profesión educadora. Dentro de la iglesia yo me he consagrado a Jesús por medio de María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Actualmente hago servicio de catequesis en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Achumani, pero como catequista ya voy más de 8 años. Y pues bueno, esa es mi profesión, ese es mi servicio. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes para contar un poco de mis conocimientos y también sobre mi testimonio, ¿no? Cómo Cristo ha impactado en mi vida. Así que muchas gracias. Encantados de Hola, ¿qué tal, conocerte, hermanos? A todos los que nos están viendo. Mi nombre es Paolo Villafuerte, soy de la Renovación Carismática Católica. Y bueno, llevo 20 años en la Renovación Carismática, tengo 32 años. Soy catequista de confirmación en la Capilla María Madre de Bolonia. Y llevo también diferentes servicios dentro de la Renovación Carismática. Actualmente estoy como parte del equipo coordinador de la Casa de Oración de los Pinos de la zona sur. Y bueno, un gusto estar acá, saludar aquí a nuestro hermano Isaac, que muy gentilmente nos ha invitado a poder ser parte de esta entrevista. Gracias, Isaac. No, a ustedes las gracias por haber aceptado y la verdad sí, son dos personas que realmente tienen un cierto recorrido bastante grande dentro de la iglesia, tal vez no en extensión de años, pero sí en el impacto que tuvieron en la iglesia, ¿no? Y entre los jóvenes. Bueno, Paolo sí tiene un impacto en años bastante grande, mayor a nosotros, pero entienden lo que me refiero. En verdad, sí, es como lo dije en un principio, es muy agradable poder conversar con ambos. Y empezaremos. ¿Les parece comenzar con una pregunta sencilla? Claro que sí, cuando gustes. Perfecto. Muchas veces se ha escuchado, se ha dialogado de alguna manera sobre el católico. Y creo que una pregunta que muchos se preguntan o se hacen es si el católico nace o se hace. ¿Qué dicen ustedes? Siguiendo la línea de las damas primero, Estela. Bueno, pues pienso que depende en algunas situaciones, ¿no? En ese caso, si lo preguntas de esa forma, pienso que se hace, porque nacer vendría a ser como una especie de herencia, que muchos pasan por eso. Muchas personas heredan su religión, heredan ser católicos. ¿Por qué? Porque el papá era, la mamá era, y por tanto los papás se supone, ¿no? Que bautizan al hijo y por tanto es católico también. Sin embargo, el ser un verdadero católico practicante de su fe se hace. Se hace porque él busca a Cristo, busca santificarse con los sacramentos, busca estar en estado de gracia, busca, se informa, se va formando, lee la palabra, lee todo lo que implican los documentos de la iglesia. Entonces, por tanto, pienso yo que se hace. Sin embargo, tampoco te puedes negar a la idea de que nace en el sentido de que hereda una fe de los padres. ¿Tú, Paolo, qué dices? Bueno, yo
voy directamente a que los católicos se hacen, y partiendo de la teología que habla sobre los sacramentos, el católico nace en el momento de que recibe el sacramento del bautizo. También se hace en el sentido de que los papás y los padrinos son los que reciben la misión de formar y hacer crecer a ese bautizado en el camino de la fe. Se hace también en el sentido de que por mucho que venga de una familia donde sean padres creyentes, padres católicos, practicantes o no practicantes, si los padres no transmiten la fe a los hijos y no transmiten la fe de la Iglesia Católica, entonces ese bautizado, ese individuo no va a ser un católico. Entonces, creo que en esa línea es muy evidente que el católico se hace. Fantástico. Entonces, creo que ambos coinciden en que se hace. El católico es, va construyéndose poco a poco a partir del bautismo, podríamos decir, pero es una construcción constante que no solamente es una responsabilidad personal, sino también de la familia, si no les he entendido mal. A partir de esto, de que el católico se hace, ¿qué características creen que el católico deba, por lo menos, deban ser importantes para él? Características me refiero, tal vez no tanto físicas, revisando un poco cuando presentan los perfiles psicológicos de una persona, dicen, no, el tal persona, tal modelo de persona es alto con lentes y así, no sé, hay diferentes y mejor no me meto porque no conozco, pero más que todo características espirituales. ¿Cuáles creen que deban ser esas características que de alguna manera resaltan o por lo menos identifican a un católico? Yo de nuevo. Pienso yo que como primera instancia debe ser una persona de oración, una persona que esté en constante amistad con nuestro Señor. ¿Qué es ser una constante amistad? Tener un diálogo recurrente, como cuando yo hablo con mi mamá, cuando yo hablo con los amigos, de manera normal, tiene que ser una cosa normal también hablar con Dios, y esa es la oración. Entonces, sin oración, eh, el alma busca al propio Dios. Entonces, pienso que una característica fundamental es la oración. Como otra cosa, es obviamente leer las Sagradas Escrituras. No somos nada si no leemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque está justamente ahí. La oración es tú le estás hablando al Señor, tú le estás pidiendo, le estás dando gracias, le estás pidiendo perdón y le estás haciendo alguna petición. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios te quiere decir a ti? Pienso que ahí en las Sagradas Escrituras Él te habla, Él te dice algo en específico. Entonces, las Sagradas Escrituras es como otra característica de espiritualidad que nosotros tenemos que tener dentro de un católico que practica su fe, obviamente, ¿no? Y otro, pienso yo, que sería como la formación, aunque eso ya vendría a ser un poco más académico. Sin embargo, sin formación, nosotros no conoceríamos bien qué es lo que la iglesia enseña. Entonces, acorde a lo que la iglesia enseña, nosotros también practicamos lo que dice, ¿no? O sea, los mandamientos de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el catecismo, y tantas cosas que uno aprende, ¿no? Entonces, pienso yo que esas tres cosas son características esenciales de un católico. ¿Tú qué dices, hermano? Bueno, voy en sintonía con Estela y me voy a Hechos 2:42, que decía que los primeros cristianos compartían todos sus bienes, vida comunitaria, se reunían para orar, para el estudio de la palabra, dice, y para la fracción del pan, vida sacramental. Sí, estoy de acuerdo en que es vida de oración, relación viva con la palabra de Dios, vida sacramental y amor a la iglesia.
Amor a la iglesia en el sentido amor al papa, a los obispos, a los sacerdotes y a los laicos también. Y que todos podamos ser una comunidad y trabajar por construir una comunidad y ser una comunidad en el lugar, en la realidad concreta donde nos toca vivir nuestra misión pastoral y nuestra vida de fe. Pero también un sentido muy amplio. Para mí, ser católico, como la palabra significa universal, es una cosa concreta que valoro de la Iglesia Católica, es no ser una secta, ¿no? Cuando no estás en la iglesia, puedes ser una secta estando fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. ¿Cuándo somos una secta? Cuando nos encerramos en nuestro movimiento, en nuestra comunidad y no nos abrimos a la iglesia. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado, de ser siempre iglesia universal. Y dos, creo que también parte de la esencia de ser católico, en esa universalidad que tiene la iglesia, es la misión. Salir a evangelizar. Mateo 28, id y evangelizar, id y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces creo que es parte esencial de la misión de la iglesia, que es una iglesia evangelizadora. Estamos llamados a evangelizar, estamos llamados en lo que en el lenguaje de Francisco salir a las periferias existenciales. Fantástico, hermano. Creo que tú conoces mejor la Biblia que nosotros. Ahorita me estaba anotando las citas. Y sí, creo que hace un rato un poco jugaba con la idea de las características físicas que no existen. Pero ahorita mientras hablaban, sí, creo que las espirituales son un poco más de conocimiento, por lo menos general, le llamaremos. Un católico ora, lee las Sagradas Escrituras, vive en sintonía con los sacramentos. Pero ahorita recordaba, no sé si lo quieren también conversar, a las viejitas de cuando yo iba a mi primera comunión, por lo menos la monjita que me daba, que era viejita, nos decía un católico, por lo menos tiene que estar bien recortadito su cabello, por lo menos el varón, nada de melenudos, y las chicas por lo menos vestirse con cierta, ¿qué decía? Modestia, no me acuerdo la palabra. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Creen que sea así? ¿El católico tenga que regirse ante estas ciertas reglas o códigos de vestimenta o de cómo verse? ¿Qué creen ustedes? Dale, Pablo. Yo creo que no. Creo que muchas veces nos ocupamos de los detalles de este tipo, que pueden ser importantes en un momento del camino de formación, pero no es lo esencial, ¿no? Es importante primero lanzar el querigma, que la gente tenga un encuentro con Dios y posteriormente se da pues la catequesis. Pero no podemos exigir a la gente nueva, a la gente que todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, temas de forma. Yo estoy de acuerdo siempre igual en esa línea. Yo la misa, a la misa el domingo, pues como decíamos antes, y lo digo de manera muy chistosa, tengo mi ropita de domingo, digo. Porque yo desde pequeño mi abuelita me decía, vas a guardar esa ropita de domingo porque eso es para ir a la misa, ¿no? Entonces, yo tengo bien claro eso en mi formación y voy a la misa con una ropa formal porque sé que la misa es una gran fiesta, es una gran celebración, es pues el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero no podemos exigir lo que ya los que conocemos a Dios, entre comillas, porque nunca se lo termina de conocer,
y los que conocemos la formación, la catequesis de la iglesia sobre el valor de cada momento que vivimos, bueno, sí, debemos cuidar los detalles, pero la gente nueva, el católico de domingo o el católico que ni siquiera ya es de domingo, entrar con esa formación antes que anunciar el querigma está fuera de lugar desde mi punto de vista. Siguiendo con la pregunta, pienso yo que sí es muy importante la forma en cómo vestimos, porque incluso nosotros podemos evangelizar de esa forma. Una vez alguien me dijo que San Francisco de Asís salía a la calle con otro fray y dijo, vamos a ir a evangelizar. Y se fueron a dar toda una vuelta a un manzano, pero no hablaron, simplemente no hablaron. Y el otro fray, pues obviamente le seguía la corriente y solo lo miraba a San Francisco y solo estaban caminando y la gente los miraba, o qué sé yo, les daba alguna señal de la cruz porque vestían con el hábito. Entonces, cuando ya llegaron a la puerta, el otro fray le decía, pero hermano, no hemos dicho nada, así poco más les dijo, ¿no? Y otro, justamente hemos dicho mucho solo con haber pasado por el hábito que teníamos, porque la gente se da cuenta que a partir de ahí uno puede adquirir cierta religiosidad, cierto respeto, cierta forma de tratar a los demás. Entonces, ir a la Santa Eucaristía de manera adecuada dice mucho, porque estás viendo qué tan importante es para ti Jesús en la Eucaristía, ¿no? Porque hay muchas personas que, hay que ser sinceros, van como sea, a veces van con sus deportivos, o en el caso de las mujeres van con cosas muy escotadas, faldas cortas o shorts, lo que sea, pero exhiben demasiado y eso causa mucha distracción en las personas y causa que otros puedan caer en la tentación de diferentes pecados. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que sí es muy importante, porque de esa forma también evangelizas y estás dando a conocer tu, tu espiritualidad, de realmente conservar, cuidar y de no mostrar, exponer tanto tu cuerpo, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente, las personas que no conocen o recién están conociendo, obvio, sí, ahí es de a poco que se les va instruyendo en ese sentido. Porque sí, como dice Paolo, coincido con él en que lo primero que hay que hablar a esas personas es obviamente quién es Cristo, cuál es su evangelio, qué enseñanza nos da, ¿no? Y que ya cuando uno ya empieza a conocer mejor, ya se puede hablar de esos pormenores, ¿no? De cómo hay que estar en la misa, incluso de forma en cómo sentarse, cómo estás escuchando, y eso es lo que yo mucho les hablo a los chicos en la confirmación. Les digo, la Santa Misa es el centro de nuestra fe, el centro de todo. Entonces, a eso tienen que ustedes venir de la mejor forma, tanto externamente como por dentro. Entonces, tienen que estar totalmente predispuestos a eso. ¿Por qué? Porque es una cosa importante, no es cualquier cosa, no es como lo que hacen los protestantes que van que con cualquier ropa. ¿Y por qué? Porque van, sí, bueno, hablo de ciertos protestantes, ¿no? Porque hacen sus cosas. Pero hay otro extremo, ejemplo, los mormones, ¿cómo van ellos? Van súper formales a sus cultos. ¿Por qué? Porque esa es la línea que han querido adaptar en su iglesia, en su secta, ¿no? Entonces, les han dicho, eso para mí causa cierta disciplina, y las disciplinas sí son buenas, porque te generan cierta rigidez, pero no una rigidez muy bueno en formar tu carácter, ¿no? Si uno deja al libre albedrío a las personas que crean, que vean cómo pienso yo que causa mucho desorden y causa que otros caigan en pecado, en tentaciones o en diferentes cuestiones. Hoy justamente en misa fui a misa en otra parroquia, una que la que no voy, hoy no fui a mi parroquia, fui a otra. Y justamente hoy vi a una chica que estaba con un vestido muy corto para mí, o sea, más arriba de la rodilla, y ella tenía que leer creo que la primera lectura o un salmo, ya no me acuerdo, pero antes de, obviamente, subir a leer, se hace una especie de venia, ¿no? O una pequeña inclinación para subir. No, pues ya casi se le veía todo, entonces eso causa cierto, no sé, un poco como que distrae, ¿me entienden? Obviamente yo
trato de no enfocarme en eso, ¿no? Pero hay personas que no están en eso y ya están ahí con la mente pensando, diciendo, ay, esta chica, que esto, que aquello, has visto a esta chica que sabe. O sea, esas cosas causan cierta controversia, que justamente hay que enseñar cómo ir adecuadamente a la misa, ¿no? Entonces pienso yo que son distracciones y que sí es importante fomentarlas. Sin embargo, no me saco la idea de que obviamente hay que enseñar el Evangelio, primera cosa, dar a conocer quién es Cristo y que Cristo nos ama, pero también, ¿qué implica seguir a Cristo? Hay reglas también para seguir a Cristo. Si tú quieres seguir a Cristo, porque Él nos dio el poder, Él nos dio esa libertad de seguirlo, ¿no? Entonces, si tú has decidido seguirlo, hay que seguir con sus reglas también. Bueno, yo quiero ahí aumentar de reiterar de que primero es el querigma, luego la catequesis. Y que para los que ya conocemos a Dios, debemos debemos cuidar los detalles de la ropa adecuada para vivir la gran fiesta de acción de gracias que es la Eucaristía, estando a la altura de lo que implica participar pues de ese gran banquete de la Eucaristía. Pero con la gente nueva, con la gente que no ha experimentado el amor de Dios, y que no es parte de una formación, debemos tener un grado de paciencia. Yo vengo de un grupo de jóvenes que cuando lo empecé a levantar, los chicos venían borrachos a la misa y era pues un grado de que estaban caminando en zigzag o estaban tomando en la plaza y de ahí se venían a la misa, que habían tomado toda la noche y se acordaban que tenían que venir a misa y pues iban a la misa. Y yo los esperaba en la puerta y ellos me decían, perdón, Paolo, por venir así, estábamos tomando y nos hemos acordado que teníamos que venir a la misa. Yo me ponía serio y les decía, ¿cómo van a venir así? Pero en el fondo, bueno, ahora pasen, tomen asiento y escuchen la misa. Pero después, yo en el fondo me sentía feliz porque decía, bueno, Señor, gracias porque tú estás obrando en sus vidas, en medio de su fiesta, en medio de su parranda, en medio de su borrachera. Tú has hecho que ellos sientan en su corazón el llamado de venir a la Eucaristía. Y ha sido un proceso. Esos chicos luego poco a poco han dejado de tener esa conducta, esos hábitos, y se han ido comprometiendo con la iglesia, han dejado esa vida pasada. Y muchos no lo hicieron, dejaron la iglesia. Otros se volvieron católicos, vamos a decir, muy tibios. Y otros, sí, se comprometieron muy bien, dejaron la vida pasada y se volvieron laicos comprometidos. Entonces, tenemos que saber tener la paciencia necesaria para acompañar esos procesos pastorales y sabiendo que el principal anuncio que debemos dar es mostrar el amor de Dios, que Dios los ama y que Cristo los salva, y que la iglesia es madre y maestra y que los acoge. Y una vez que tengan esa experiencia del Espíritu Santo que renueva la vida, que muestra el amor del Padre y que ayuda a experimentar la salvación del Hijo, pues ahí ya se empieza a dar la formación hacia la vida, hacia la oración, hacia la palabra, hacia los sacramentos. Y bueno, ya en los sacramentos se podrá hablar de cómo debe ser el vestido adecuado para poder participar de las celebraciones sacramentales. Fantástico. Yo coincido totalmente, en serio, porque incluso es una cuestión pedagógica, la forma en cómo se va introduciendo ese tipo de tema, ¿no? O sea, yo desde mi profesión sé que también todo es un proceso y es de a poco y obviamente los chicos no conocen, entonces ahí se les va enseñando esos detallitos, ¿no? Que sí son importantes, pero sí, lo comprendo totalmente. Creo que a partir de todo lo dicho volvemos a reafirmar lo del principio. El católico se hace y es todo un proceso muy largo. A partir de casi lo último que comenzaron a decir, justo Estela mencionó el tema de la misa, Paolo creo que también lo comentaste, no recuerdo muy bien. Para ustedes, ¿qué tan importante creen que es el ir a misa para el católico o la misa como tal? ¿Cuál es su importancia y su relevancia para el católico? Es un momento. Esta vez le toca a Estela ser la primera en responder.
Gracias. Pienso yo que es sumamente importantísimo. Es, como les decía anteriormente, es el centro de nuestra fe. La Eucaristía como tal es acción de gracias, ¿no? De ahí viene la palabra Eucaristía. Es lo que Cristo nos ha dejado y debe ser siempre el centro de nuestra fe. ¿Y qué tan frecuente hay que ir a misa? En lo posible todos los días. Pero como precepto, nosotros en la iglesia tenemos que ir los domingos. Pero si tú, católico, tienes la posibilidad de ir todos los días, adelante, porque es el mejor banquete que te recibes para tu alma. Tu alma necesita alimento, ese banquete que Cristo te invita y tienes que participar de él. Entonces la misa es lo más importante para nosotros, es algo fundamental. Por eso es tan importante que la gente entienda la estructura de las liturgias que pasan dentro de la misa, tanto la liturgia de la lectura de las lecturas como de la Eucaristía. Entonces, tienen que entenderla, porque mucha gente a veces va a la misa y obviamente va por temas de acontecimiento social, de matrimonios, bautizo, qué sé yo, pero la gente no tiene idea de qué cosa maravillosa está pasando en el altar. Justamente ese milagro que pasa en las misas, la gente no lo entiende. Y por eso para nosotros es tan importante que la gente lo entienda para que pueda ir siempre a misa. Entonces pienso yo que sí es fundamental y muy importante. Bueno, yo para no extenderme mucho, Estela ha sido muy clara en su respuesta. Quiero responder esto con una frase del Concilio Vaticano II en su documento del Sacrosanctum Concilium, que dice, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida del cristiano. Entonces, si no tenemos claridad en esto, definitivamente no tenemos una vida sacramental profunda. Tenemos que amar la Eucaristía, tenemos que vivirla y tenemos que asistir con la mayor frecuencia posible. Pedro dice a Jesús, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fantástico, sí, creo que dieron en el clavo con todo este tema de la misa, su importancia y su relevancia para el católico. Y justamente con todo lo que decían, yo recordaba un poco, el libro es chiquitito, pero recordaba un poco la descripción que hacía. No sé si seguirá viva, la verdad. Creo que sí, ya debe ser viejita. Hay una mística cochabambina que es Catalina Rivas, que tiene un libro sobre la misa, y en ese libro justamente hace una descripción maravillosa y casi de película de cómo es realmente la misa, y principalmente el momento de la comunión. Particularmente desde que leí ese libro me gustó mucho más la misa. De hecho, Isaac, hay película, hicieron acorde a la inspiración de esas revelaciones que ella tuvo, ¿Ah, sí? que se llama El Gran Milagro, que está en Netflix, la pueden buscar. Y es una película hermosa, está hecha como en tridimensional y justamente está en base a lo que ella habló. Y ahí se ve así, tal cual, para que tú entiendas que qué cosa pasa en la misa. Y es súper, súper lindo, es muy linda esa película. Entonces sí la recomiendo ver mucho para entender qué está pasando en la misa justamente, ¿no? Creo que voy a ver hoy mismo esa película. Excelente. Fan- Creo que por el momento vamos genial. Vamos construyendo un poco este tema de la pregunta inicial del tema, ¿no? La vamos construyendo a partir de todo lo que van mencionando, respondiendo. Entre todo lo que iban respondiendo, hubo una palabra que, o por lo menos una frase que siempre lo repitieron, es que el católico es ese seguidor de Cristo. Pero desde su perspectiva o desde su opinión, ¿qué implica realmente este seguir a Cristo? ¿Qué creen ustedes? Ahora te toca a ti, Pablo. Wow, esa pregunta es súper difícil. eh,
Yo creo que las bienaventuranzas, Mateo 5 bienaventuranzas, el discurso del monte debe ser el itinerario de vida de todo católico. Felices los perseguidos por causa de Dios, de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Felices los que sufren, los que lloran, felices los que luchan porque son perseguidos por causa de la justicia. Creo que hoy más que nunca las bienaventuranzas debe ser los principios de vida de todo católico. Entonces, creo que ahí está el sermón de la montaña, perdón. Creo que ahí está el itinerario de cómo debemos seguir a Jesús. Y otra cita, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Yo creo que son citas muy profundas que para el mundo de hoy, ser católico en el mundo de hoy es difícil. Intentar ser un católico coherente en el mundo de hoy es difícil. Siempre lo ha sido, pero bueno, hoy que nos toca a nosotros vivir este tiempo, es difícil y debemos afrontarlo con mucha humildad, con valor, con valentía también. Y bueno, pues es tiempo de que seamos católicos con mucha firmeza, con mucho valor, en medio de un mundo donde tenemos que nadar contracorriente, como muchas veces el Papa nos ha pedido, ¿no? Básicamente eso. Puedo coincidir con Paolo con el tema de las citas bíblicas que él menciona. Además, hay una parte, no, yo sí que soy pésima para recordar citas bíblicas, sin embargo, me acuerdo de algunas que dice que tenemos que ir contracorriente. Ir contracorriente es lo más difícil porque el mundo te dice una cosa, que eso está bien, pero Cristo te dice, no, tienes que ir por acá, ir justamente por el otro lado. Y eso es lo difícil, renunciar al mundo, renunciar a las cosas del mundo por seguir a Cristo. Entonces siempre vamos a estar perseguidos por las cosas que el mundo dice. Perseguidos porque Cristo te lo dice de una forma, pero el mundo te dice que lo otro está bien y está mejor, ¿no? Y ahí el dilema que un cristiano, por eso yo siempre digo, ustedes después de hacer su confirmación, que es lo que yo les digo a los chicos, se van a volver soldados de Cristo. ¿Qué implica ser un soldado? Es una guerra constante en el mundo, porque les van a atacar, les van a decir de todo, verbal, incluso a veces física, uno nunca sabe, porque así se afrontan, ¿no? Así padecieron los mártires de la iglesia, a sangre murieron por Cristo, y uno nunca sabe a lo que puede estar absteniéndose, ¿no? Entonces, seguir a Cristo es muy fuerte, como lo decía Pablo, algo complicado, pero si amamos a Cristo, si lo tenemos tan presente en nuestra vida, nada es difícil. Con Cristo todo es posible, entonces justamente es ese camino. Y hay algo con lo que podría yo concluir, que habla mucho San Juan de la Cruz, una frase que decía que dar el todo por el todo, o sea, darlo todo de ti por el todo. ¿Y quién es el todo? Es justamente Dios. Entonces, es entregarse realmente en todo aspecto, ser católico y no solo de ir a la iglesia y ya, tanto en tu vida académica como laboral, como sentimental, en todo aspecto. Y esa es la batalla más difícil, ¿verdad? En hacerlo en todos los aspectos. Creo que lo dijeron de una manera fantástica. Creo que prácticamente ya estamos con la respuesta en la punta de la lengua. Pero antes de dar con la respuesta final, hay una pregunta igual que la estuve investigando y la cuestiona bastante, ¿no? Que no es lo mismo ser lo que era ser católico antes, hace unos, no sé, no pondré tantos años, pero pondré unos 10, 20 años, más o menos, a lo que es ahora, con todas los retos que implica la modernidad. ¿Creen ustedes que existe esta diferencia? ¿O más bien estos
retos modernos no son más que solamente una prueba más del camino. ¿Qué dicen ustedes? Mm, Pienso yo que el modernismo sí ha hecho muchas cosas con la iglesia, que sí han tergiversado muchas cosas, que es lo que yo rescato mucho, en que las personas han perdido el verdadero sentido de qué es ser católico y qué implica ir, por ejemplo, a misa de manera seria, ¿no? Y no como un evento social más y ya, o solo cuando es algo importante y ya. Se han olvidado de ciertas características que antes se practicaban, ¿no? Bueno, si, Isaac, si me lo dices de hace 20 años para mí sigue siendo casi igual. Otra cosa es que los retos de la tecnología han cambiado un poquito, ¿no? O sea, los adolescentes, los changos, los niños, ahora ya han crecido prácticamente con la tecnología. Entonces, tienen otro tipo de noción en cuanto al mundo, qué es lo que el mundo ha ido dándoles, ¿no? Cosa que te estoy hablando de hace 50 años, por ejemplo, es muy diferente cómo eran esos niños y qué tipo de formación recibían. Pienso yo que hace 50 años sí era muy diferente. ¿Por qué? Porque justamente había un poco más de seriedad en cuanto a ir a misa, en cuanto a que es una obligación, porque es un mandamiento de la iglesia, que hay que ir de cierta forma vestidos, como lo hablábamos anteriormente al principio. Y pienso yo que esos detalles lo hacían mucho más formal y mucho más bonito y había un compromiso mucho más formal en las personas, ¿no? Más allá de que tal vez no sentían un amor de Cristo fuerte, eso generaba un orden adecuado, ¿no? Y ya de a poco tal vez podían sentir el amor de Cristo, ¿no? Ahora tampoco puedo negar la idea de que actualmente se evangeliza de diferente forma, ¿no? Porque muchos queremos que los jóvenes se sientan llamados a la iglesia, pero ¿cómo se sienten llamados? Justamente deben de tener un encuentro profundo con Cristo. ¿Y cómo lo van a tener? Justamente con la formación que reciben y con alguna guía de, de oración, una guía de adoración, una guía de alabanzas, una guía para que entiendan el sentido de la misa y tantos detalles, ¿no? En forma didáctica ya les puedes explicar y ahí se dan cuenta de importancia. ¿No? Pienso yo que sí es como un reto actualmente, ¿no? Pero antes para mí me parecía muy bonito porque había un cierto orden, un, una forma de que la gente se lo tomaba muy en serio el tema de ir a misa, de ser católico, de hacer esto, o sea, pienso yo que era muy lindo también de esa forma. Sin embargo, los retos actuales son diferentes y hay que buscarse los modos, ¿no? No es nomás quedarse con los brazos cruzados y decir, no, pues que sea como antes, ¿no? Es imposible. Hay que hacer algo, o sea, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Entonces, tú te tienes que dar las formas de evangelizar a las nuevas generaciones. Bueno, voy a decir como el colegio. ¿Me repites la pregunta? Voy a decir. Claro que sí, hermano. Por favor. Em, a ver, ¿crees que existe una diferencia entre lo que era ser católico antes a lo que es hoy? O los retos de la modernidad que nos han surgido, si valga la redundancia, de la modernidad, han de alguna manera dividido un poco la comunidad católica, o por lo menos ciertas tradiciones. ¿Tú ves que esta diferencia entre el católico la Estela lo dijo muy bien, de 50 años, 20 años es muy poquito tiempo, eh, al católico que hoy vemos y con el cual compartimos, ustedes trabajan en catequesis, ¿cómo lo ves? Claro, esta posmodernidad ha hecho mucho ataque a la iglesia, ¿no? Si bien es Cristo, dice la palabra, es mismo ayer, hoy y siempre, pero el relativismo que ha entrado en la vida de los seres humanos, en la iglesia no es algo ajeno a lo que vive la sociedad,
es influenciada también por la sociedad, la iglesia. Y sí, hoy la iglesia siempre ha tenido luchas, la iglesia siempre ha sido atacada a lo largo de 2000 años, siempre han surgido herejías y esas herejías han hecho que surjan los concilios de la iglesia, pero creo que la variable que diferencia hoy de la de antes es la tecnología. La tecnología hoy, la comunicación a través de los medios tecnológicos ha hecho que, bueno, muchas cosas positivas, pues vamos a decir, divulgar de la manera más rápida posible. Pero también la tecnología ha hecho que las cosas negativas también, pues, se las viva de la manera más rápida posible y llegue a las sociedades de manera muy rápida. Por eso el Papa Benedicto nos ha estado diciendo, ¿no? Volvamos a las fuentes. Creo que hoy más importante, haciendo eco de lo que el Papa Benedicto ha dicho en su momento, es que hay que volver al estudio de los padres de la Iglesia. Cómo los padres de la Iglesia han enfrentado los problemas de la época del Imperio Romano, toda su decadencia, y cómo los primeros cristianos han tenido que enfrentar todo eso. Ayer escuchaba en una charla lo siguiente, decía, los primeros cristianos evangelizaron un mundo precristiano. A nosotros hoy nos toca evangelizar un mundo post-cristiano. Por lo tanto, tenemos que encontrar los mejores métodos para hacerlo. Pablo VI nos decía, misma en su contenido, nueva en sus métodos. Y creo que tenemos que ser muy creativos hoy para evangelizar. Fantástico. Y creo que dieron en el clavo. Ahora sí. Fantástico. Creo que dieron en el clavo en lo que... En este tema del relativismo principalmente. Hay un tema que bastante, o por lo menos lo estuve leyendo últimamente, este tema de la evolución y lo que plantea, y igual las críticas que hace a la religión y la división que genera igual entre los mismos católicos, que genera justamente esta ruptura. Pero creo que para ir concluyendo un poco, lo fusionaremos, creo que la pregunta final en el tema, en el sentido de que cómo ser mejor católico, y a partir de este cómo ser mejor católico, qué llegaría a significar en sus palabras este ser católico. Los escucho. Media larga, pero... ¿Cómo debemos ser católicos? Esa es la pregunta. Mejor la dividimos en dos. Creo que está Sí. bastante enredada por ahí. ¿Cómo ser mejor católico? Plantearon que hay muchos retos que la modernidad plantea, que la misma o posmodernidad, como bien lo dijiste, Paulo. ¿Cómo ser mejor católico ante todos estos retos? Bueno, a mí que me toca ahora responder primero, me diría que ser mejor católico, amar más la vida sacramental, hay que ir más a la Eucaristía, cada vez entrar más en lo sagrado de la Eucaristía, en el silencio, en el recogimiento de la Eucaristía. Yo desde la renovación carismática, nos decía uno de los pioneros de la renovación carismática, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, decía el verdadero, el profundamente carismático es un profundamente que busca el silencio, la contemplación, es profundamente contemplativo, esa era la frase, profundamente carismático es profundamente contemplativo. Entonces debemos buscar eso, el silencio, la contemplación, la adoración a Jesús en la Eucaristía. Dos, amar a la Virgen María.
no hay camino más seguro que alcanzar la santidad, que es la Virgen María. Y con una mano la Eucaristía y con otra y la Virgen María, camino seguro hacia la santidad. Vivir la vida sacramental, asistir a la misa, asistir al sacramento de la confesión. Si bien la iglesia nos dice que por lo menos una vez al año deberíamos asistir al sacramento de la confesión, sea en Cuaresma sobre todo o en Adviento, pero pues busquemos la confesión con frecuencia. No nos olvidemos que los sacramentos son canales de gracia, ¿no? Canales seguros de gracia, de esa gracia santificante. Dos, de también crecer en la vida de oración, en el amor a la palabra, pero también creo que es importante crear espacios de comunidad. Yo estoy investigando un poquito, he estado viendo mucho sobre el Vaticano II, he estado viendo mucho sobre el post-Vaticano II, y muchas veces no hemos comprendido lo que el Vaticano II nos ha pedido. Hay una encíclica que el Papa Juan Pablo II ha sacado en los años 90, que es la Redentoris Missio, ya la misión redentora de la Iglesia. Y él hace un llamado a construir pequeñas comunidades. Entonces, debemos construir las pequeñas comunidades, sea del movimiento que seamos. En la parroquia, también debemos construir pequeñas comunidades con el grupo de jóvenes, el grupo de niños, el grupo de catequistas, los ministros extraordinarios, o sea, los servidores de la parroquia. Debemos buscar construir una comunidad en el lugar donde estamos realizando el servicio. Entonces, y luego, lo que he dicho hace algunas preguntas atrás, el evangelizar. Y para el mundo de hoy tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. Creo que es importante que la iglesia, en las diócesis y en las parroquias generen espacios formativos fieles a la doctrina de la iglesia, porque no es formar por formarse. Hoy es un peligro que, como decía Pablo VI, el humo de Satanás se ha entrado a la iglesia. Me ha tocado estar en espacios de seminarios, de teología, de formación de catequistas, de muchos espacios de la iglesia, de movimientos y no movimientos, y es terrible cómo se está distorsionando la formación, con temas de ideologías de género, con temas de relativismos, un montón de cosas. Y esto está partiendo de los mismos pastores de la iglesia, eso es innegable. O sea, son sacerdotes los que están, en algunos casos, son algunos sacerdotes los que están generando ciertas cosas muy polémicas en la iglesia. Eso está pasando en todo lado, en todo nivel. Y hoy necesitamos gente formada para poder llevar a la sana doctrina, ¿ya? Y que sean fieles a la doctrina de la iglesia que ha cultivado a lo largo de 2000 años. Entonces, uno es formarse, y dos, no es formarse por formarse. ¿Ya? Tenemos que formar generando criterios en la gente, y tenemos que tener el cuidado de que la formación que estamos dando a nuestros fieles y los formadores que estamos poniendo, ¿ya?, sean fieles a la doctrina de la Iglesia Católica. En espacios de formación donde se están formando seminaristas, me ha tocado encontrarme con profesores que no creen en la existencia del diablo, que relativizan mucho el tema de que van en esa corriente de la ideología de género, lo que le llaman love is love, amor es amor, con la excusa de que tenemos que acoger a todos y que eso es innegable, pero tratan de usar como excusa para querer distorsionar la doctrina de la iglesia. Así que mucho cuidado con la formación que también vamos recibiendo y que la que vamos dando. Se tiene que ser fiel a la iglesia. Con eso cierro, querido hermano. Aún falta la última pregunta, pero te toca, Estela. Coincido mucho en lo que dice Paolo, de verdad que en lo último que decía, ¿no? Que realmente el diablo ha entrado a la iglesia y ha hecho sus matufiadas de enseñar, de que ahora hay que enseñar cosas que no van con la doctrina, esas ideologías extrañas, el relativismo, la nueva era, cosas que ya son muy, no, pues, o sea, simplemente no van con la doctrina, así de simple, o sea,
No podemos estar en un término medio, no podemos ser tibios, así lo diría yo también. O eres de Cristo y eres totalmente, netamente de Él, o te condenas, ¿no? Y tibios es justamente ese medio, ¿no? Que, claro, yo sí creo en Cristo, todo bien, pero también me gusta, no sé, el yoga, por ejemplo, ¿no? O practico el yoga, o estoy de acuerdo con lo que dice esta ideología, el feminismo radical, esas cosas terribles que dañan mucho el alma, dañan mucho obviamente a la iglesia y dañan tantas cosas que uno tiene, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿cómo ser un mejor católico? Pienso yo que lo puedo resumir en 3 palabras, que es lo que igual dijo Paul, obviamente. La oración, cosa fundamental. Vida sacramental, los sacramentos, porque los sacramentos nos llevan a un estado de gracia siempre. Y la formación. No podemos ser católicos si no tenemos claro qué es lo que enseña la iglesia, cuál es el magisterio de la iglesia y qué nos enseña. Entonces, esas 3 cosas, eso nos ayudan a ser siempre mejores católicos. No podemos desviarnos de eso. Genial, creo que lo dijeron fantástico, coincidieron ambos y creo que eso es lo lindo, ¿no? Y a partir de creo que al decir cómo ser mejor católico, de alguna manera dijeron qué significa ser católico. Pero para repetirlo tal vez, o decir alguna cosa que quisieron decir hace un momento, ¿cómo dirían en pocas palabras el qué significa ser católico? Este tema de identidad del católico. Bueno, continuando, me tocaría a mí. En simples palabras, ¿qué significa ser católico? Es ser un miembro activo y formar parte del cuerpo místico de Cristo. Un miembro bautizado. Al estar bautizado, obviamente entra al cuerpo de Cristo, donde tiene una misión. Tiene que descubrir esa misión y actuar acorde al Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio nos enseña? ¿No? Y dar a conocer la palabra, como apóstoles simplemente, ¿no? Como dar a conocer quién es Cristo. Pero para que tú des a conocer a Cristo, tú tienes que tener un encuentro personal con Él. Y a partir de ahí ya tú dices, ¿quién es? ¿Quién es para ti? Tú, a veces nosotros, una vez un catequista justo mío, me dijo una vez, nosotros podemos ser una Biblia abierta para quien nunca ha tocado antes una Biblia. Entonces, a veces por nosotros entra Jesús en la vida de otras personas. Entonces, ser católico implica tanto en testimonio como en tu formación, como en tu intimidad con el Señor y con el servicio que vayas a hacer. Eso en pocas palabras. Yo lo resumo en unos cuantos principios. 1, amar la Eucaristía. 2, amar a la iglesia. Y amar a la iglesia sufriendo por sus pecados y luchando para que no se quede ahí, desde el lugar donde estás. 3, amar a la Virgen María y el Rosario. 4, evangelizar bajo sus 3 columnas, la liturgia, la catequesis y la caridad. Y 4, crecer en humildad. Católico más formado, que vive más, que practica más su fe, debe crecer en humildad y en sencillez. Y desde la humildad y la sencillez, creo que vamos a ser sal, luz y sal del mundo. Eso, hermanos. Perfecto, fantástico. Justamente con lo que hablaban me hicieron recuerdo de una frase y creo que la repetiste o que por lo menos mencionaste la historia de San Francisco de Asís cuando decía evangeliza todo el tiempo, pero si es necesario habla. Entonces va relacionado mucho con todo lo que hemos charlado, tanto el aspecto de la persona como el aspecto espiritual, principalmente, y creo que lo diste en el clavo, Paolo, el tema de la humildad. Bueno, en el seminario por lo menos yo puedo observar un poco,
principalmente los seminaristas, los que no están tan comprometidos con su vocación, creen que al estar más tiempo en el seminario implica un mejor conocimiento de lo que es Dios o de lo que es la iglesia. Y eso a veces les juega un poco en su contra, en clases, en algunas materias o con sus propios formadores. Entonces creo que a partir de ellos también una enseñanza para nosotros los simples laicos, entender que, como bien lo dijiste, por más de que conozcamos, uno nunca deja de aprender, y con Dios o a partir de esta vivencia católica, creo que podemos aprender muchas más cosas que nos pueden sorprender muchísimo. Creo que con eso concluimos. Particularmente quedo encantado con todas sus respuestas. Fue una riqueza muy grande de ambos. Tienen opiniones divididas, tienen opiniones en común que fueron las más, pero en general creo que dimos una respuesta bastante satisfactoria a la pregunta. Y creo que muchos de los que vayan a escuchar este podcast van a sentirse identificados o por lo menos, no quizás en todo, pero por lo menos en algo. Y algo es algo. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y pues en futuros programas, futuros capítulos ya los estaremos invitando para tocar otros temas, que hay muchos de los que charlar. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. De verdad te lo agradezco muchísimo. Para mí es un honor. No esperaba que me invitaras, la verdad, a esta tu servidora. De verdad te lo agradezco mucho, y ha sido para mí un placer también conocer a Paolo de manera virtual, pero pues esa es la forma ahora, ¿no? Y es una dicha para mí hablar de las cosas de Cristo, ¿no? Me pone feliz saber que de alguna forma se puede seguir evangelizando de esta forma o de otras y mil formas. Entonces, Cristo siempre es nuestra alegría y nuestro sustento y nuestro centro. Y eso es lo que queríamos prácticamente demostrar con esta charla, pienso yo. Entonces, me quedo contenta con la invitación, y pues gracias por este espacio que nos has brindado. Bueno, Isaac, muchas gracias por la invitación. Ha sido igual un privilegio poder compartir este momento contigo, con el proyecto que tú representas, Proyecto Creer, que felicito el trabajo, la labor pastoral que están realizando de evangelización y de comunicación. Un saludo también a Estela, un gusto haberla conocido por este medio. Qué lindo es conocer más gente de la iglesia, eso es algo que yo valoro mucho, el poder encontrarnos con hermanos y desde la hermandad generar amistad en el camino del Señor. Debemos unirnos más los que estamos en el camino del Señor. Y bueno, hermano, para cualquier cosa estamos aquí a tu servicio. Solamente pedirte que nos avises con más tiempo los temas para que nos preparemos mejor, porque tus preguntas sí son muy interesantes, pero también son preguntas muy retadoras. Entonces, para una próxima oportunidad, con todo gusto, pero avisanos el tema para prepararnos más. Un fuerte abrazo a Isaac y un saludo cordial a Estela. Gracias, hermanos. Fantástico, muy bien, muchísimas gracias a ambos, y pues hasta un próximo programa. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios, que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que están en la descripción. Y para ti que nos estás escuchando, es hora de creer.